se han conectado a través de este medio, también las personas que nos están visualizando a través de Facebook Live. Agradecer el tiempo y la predisposición de poder seguir aprendiendo y aprovechar que estos días que nos ha tocado atravesar esta cuarentena, podamos hacer también algo productivo, ¿no? Tal vez muchas veces refrescar aquellos conceptos que ya teníamos al haber estudiado dentro del rubro eléctrico, y caso contrario, aprender nuevos conceptos y seguir siendo mejores en este rubro. Dicho esto, hoy nos toca ver un tema bastante complementario al tema que ayer ha expuesto mi colega, el ingeniero Ramiro Valdés, que sería la protección interna contra sobretensiones transitorias. Vamos a tratar de enfocar los conceptos más básicos, obviamente los que son realmente necesarios dentro de este tema, y se van a dar cuenta que es bastante complementario a lo que ayer se ha visto, ¿no? Ambos temas, el día de ayer y el día de hoy, prácticamente conforman un solo sistema, un sistema de protección integral, lo podemos decir, contra las descargas atmosféricas y las sobretensiones transitorias. Dicho esto, la agenda que tenemos para el día de hoy sería prácticamente hablar un poco sobre los problemas comunes que tenemos dentro de la calidad de energía eléctrica. Vamos a definir, obviamente, qué es una sobretensión transitoria, cuáles son las causas que ocasionan estos efectos, pueden ser externos, internos, algo de estadística para poder apreciar las causas que lo originan. Se va a definir también qué es un DPS, un dispositivo de protección contra sobretensión transitoria. Vamos a hablar sobre su funcionamiento, las clases de dispositivos que hay. Y bueno, para finalizar, en cuanto a lo que sería el diseño eficiente de este tipo de sistemas, vamos a mencionar algo de la normativa, la protección en cascada que mucho se escucha dentro de este tema y los resultados que podemos obtener, obviamente implementando de forma correcta este sistema, ¿no? Bueno, entonces tenemos a modo de introducción que muchas veces solemos pensar que solamente los cortes de energía, esos cortes de energía no programados o esos apagones, que también se utiliza ese término, pueden representar o son los que representan el mayor peligro para nuestras instalaciones, ¿no? Pero sin embargo, hay varios problemas de calidad de energía eléctrica y prácticamente cualquier desviación o perturbación al valor nominal en la red eléctrica que alimenta todas nuestras instalaciones es prácticamente un peligro para nuestros equipos, ¿no? Esto en función de lo siguiente. Tenemos algunos problemas comunes dentro de las redes de energía eléctrica y los vamos a ir mencionando de a poco para poder entender todo este asunto. Para empezar, tenemos los cortes de energía, que prácticamente son la pérdida total o puede ser también pérdida planeada de la energía eléctrica. En este caso, puede ser que una empresa programe el corte, obviamente, para poder sacar algún equipo de servicio, para poder realizar una nueva instalación, como podría ser una situación accidental, por alguna circunstancia que un equipo falle, algún animal de repente haga corte, etcétera. Entonces, estos cortes de energía son también se denominan un problema, podría decirse, cuando no están planificados, ¿no? La duración puede ser de milisegundos a minutos y las causas, obviamente, son las fallas en el suministro. Podría venir esto de problemas desde la red. Puede fallar también un equipo puede ser que haga corte y saque toda nuestra red de servicio. Hay factores como ser el clima, los animales también podrían ocasionar. Los animales es bastante común, de repente las aves suelen hacer corte-circuito en las redes aéreas, ¿no es cierto? Y también cuando tratamos de aislar un equipo, vamos a hacer la desconexión para generar un corte. Y los efectos que nos puede causar este tipo de cortes, especialmente si no son programados, si son accidentales, es el reseteo de equipos. Podemos hacer que algunos equipos se reinicien en la programación de funcionamiento que tenían. Pueden dañarse también algunos componentes electrónicos sensibles a esos cambios bruscos de prendido y apagado, por así decirlo, y puede existir pérdida de datos en los sistemas que
necesiten un respaldo de energía. Entonces, ¿cuál es la solución prácticamente para estos cortes de energía? Lo que usualmente utilizamos son UPS o generadores, ¿no es cierto? Dos elementos que nos permiten dar continuidad a la energía eléctrica en una instalación. Otro problema que se tiene en las redes eléctricas son las caídas de tensión, por lo que denominamos como subtensión, que prácticamente estos son un decremento en el valor de la tensión. Si ustedes aprecian la gráfica que está en la parte superior, tenemos un valor de onda nominal, podemos decirlo. Acá podemos asumir que tenemos 220 volts, pero en un instante dado, esto puede bajar, le pondremos como ejemplo a unos 150 volts. Entonces, eso prácticamente es una subtensión y que la duración puede ser obviamente de milisegundos hasta segundos, ¿no? Las causas de este tipo de problemas puede deberse al arranque de algunos motores eléctricos. Un claro ejemplo de esto es cuando uno se encuentra en el domicilio o dentro de las plantas industriales, al ingresar en marcha un motor eléctrico o una máquina de soldar, por ejemplo, pasa que podemos ver cómo la luz o el foco que tenemos encendido se atenúa, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos teniendo un efecto de caída de tensión. Los efectos que causa este tipo de problemas es que también los equipos se pueden reiniciar al no tener una tensión de servicio nominal. Algunas pantallas pueden apagarse, prenderse por un momento y también puede repercutir en pérdida de información en servicios informáticos. La solución que comúnmente se aplica para este problema de calidad de energía en subtensión son relés para monitorear la subtensión. Tenemos también monitores de red, obviamente, que van a medir los varios parámetros eléctricos y los famosos estadores. Disculpen. Otro problema que tenemos también es la subida de tensión o lo que se denominaría como sobretensión. Esto es lo contrario, ¿no? Es prácticamente un incremento en el valor de la tensión. Pueden ver también en el gráfico, tenemos una onda de valor nominal, pero por unos segundos, pueden ser también milisegundos, tenemos una elevación de ese valor. Supongamos que en la casa tenemos 220 voltios, pero en un momento podemos llegar a tener 280, 290, 300, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería una sobretensión. Y esta es una sobretensión prácticamente sostenida, ¿no? Puede ser durante un periodo bien corto o también puede ser un poco prolongado. Las causas de igual forma se deben a equipos grandes, también pueden ser arranques de motores, o fallas en el suministro, que de repente todos tenemos obviamente una cometida en la casa donde tenemos el ingreso de energía eléctrica del ente distribuidor, y si ellos tienen algún problema en el servicio, desde la red puede venir esta situación, puede generar que dentro de nuestras casas, dentro de nuestras instalaciones en general, también tengamos esa elevación de tensión. Y los efectos que van a causar son también el reinicio de equipos, algunas fallas lógicas también en algunos equipos y, por ende, quema de equipos que puedan ser sensibles a este cambio de tensión. De igual forma, los equipos que nos ayudan para poder mitigar estos efectos son los relés de sobretensión, los monitores de red también y los estabilizadores. Y otro fenómeno que tenemos es el ruido eléctrico. Ustedes pueden apreciar en la gráfica, tenemos una onda sinusoidal bastante uniforme, pero al tener acoplamiento de señales eléctricas de alta frecuencia provienen de otros equipos, vamos a tener una distorsión en nuestra onda y por ende en la calidad de energía. Esto puede ser esporádico, puede ser también permanente, dependiendo cuál es el origen que está causando esta interferencia, y puede haber distintas causas, ¿no? Se puede deber a interferencias electromagnéticas, aires acondicionados, tenemos licuadoras, taladros, algunos cables sueltos por ahí, o un sistema de tierra inapropiado. Y los efectos que podemos sufrir al tener ruido eléctrico en nuestras instalaciones es que podemos apreciar líneas en las pantallas, en los monitores, o el ruido cuando estamos utilizando algún equipo de audio. El tema de las pantallas, hemos sido nosotros testigos de cómo los equipos de ecografía, al tener estos problemas de ruido, presentan una
líneas inductores, lo que prácticamente dificulta un poco la visión a los especialistas médicos que están realizando ese servicio. Entonces es importante poder mitigar estos problemas de energía, de calidad de energía que se tienen. Para ello, la solución o una forma de reducir estos efectos es el uso de los transformadores de aislación y separar correctamente los circuitos. Es decir, si yo tengo en un conduit, en un cable canal, atravesando un cable que está transportando energía eléctrica alterna 2220 y necesito llevar un cable, por ejemplo, coaxial para mi sistema de televisión por cable, por así decirlo, de preferencia tendré que tener ambos cables separados, en dos cable canales distintos, en dos conductos distintos, porque si yo los junto, los pongo lado a lado, tengo esa probabilidad de tener ruido eléctrico. Otros fenómenos que también tenemos en la red son la distorsión armónica. Prácticamente, ustedes aprecian en el gráfico, tenemos una onda original, una onda sinusoidal pura, pero al tener efectos armónicos, empieza a deformarse nuestra onda fundamental, lo cual prácticamente nos indica que es una alteración de nuestra onda sinusoidal pura. Esto puede durar esporádicamente, como también puede ser permanente, dependiendo si yo tengo, por ejemplo, cargas no lineales, como ser variadores de frecuencia en instalación. Tal vez esto se refiere un poco más a las plantas, a las industrias, donde se utilizan estos dispositivos para el control de motores. Entonces, si dentro de una planta hay un motor que está operando las 24 horas del día para un proceso de producción, entonces obviamente la generación de armónicos es constante y la duración va a ser durante todo el tiempo que esté operando ese equipo. Y los efectos que tenemos cuando ocurre este fenómeno de armónicos en la red eléctrica es que pueden calentar, hay un sobrecalentamiento en los motores, los cables, los conductores también van a tener una temperatura de operación mayor, los transformadores también pueden calentar y eso es bastante peligroso, ¿no? Imaginemos que en una planta el transformador es la fuente, digamos, de energía central del proceso y que este equipo falle, se sobrecaliente y se queme, bueno, representa pérdidas enormes. También tenemos problemas con disparo de interruptores. Los interruptores termomagnéticos pueden saltar sin previo aviso, muchas veces salta y no se explican por qué es, puede deberse a algún efecto de armónicos que está presente en la red. Y puede sobrecargar los condensadores de los bancos de capacitores. La solución prácticamente para mitigar este efecto son los filtros pasivos y los filtros activos. Esta es una solución que debe ser estudiada. Hay empresas especialistas que se dedican al análisis de calidad de energía y pueden hacer la mejor recomendación posible para mitigar este efecto con la implementación de filtros. Otro efecto, otro problema que se tiene en las redes eléctricas son los transitorios. Este es el tema central de hoy. Los anteriores que he mencionado no le estamos quitando importancia, pero sí son los factores que mayormente se atacan, los que mayormente la gente conoce y el cual los técnicos eléctricos, los ingenieros, especialistas, etcétera, atacan con mayor frecuencia, pero el tema de los transitorios suele quedar siempre un poco aislado o de repente se implementa de una forma que no es la más adecuada. Entonces, los transitorios son un cambio repentino en el valor de tensión que puede ser de cientos o miles de voltios. La duración es bastante corta, estamos hablando de un tiempo muy corto, desde nanosegundos hasta microsegundos, y las causas por lo general son operaciones de conmutación, aperturas, cierres. Podemos tener estos efectos por descargas atmosféricas o estáticas, y esto nos conlleva a tener pérdidas en la información, quema de placas eléctricas, electrónicas, degradación de los equipos y algunos efectos directos como los equipos electrónicos. Entonces, vamos a hablar de esto, prácticamente es el tema central de hoy y van a notar por qué es importante tocar este tema. Los dispositivos que se utilizan prácticamente para solucionar este tipo de problemas serían los DPS, los dispositivos de protección contra sobretensión transitoria. Un último fenómeno que es bastante común, mejor dicho, disculpen, es poco común en realidad la variación de frecuencia.
pero lo mencionamos porque también es un problema de calidad de energía. Como ustedes ven en la gráfica, podemos tener una frecuencia distinta en un periodo de tiempo y después se normaliza. Esto prácticamente es una degradación en la onda sinusoidal por la operación de los equipos de trabajo. Puede durar unos segundos y bueno, las causas que se tienen para esto son una frecuencia inestable que puede provenir del suministro eléctrico. Esto podría venir desde la empresa distribuidora si hubiera una mala operación o los relés de protección de frecuencia estuvieran fallando. Y los efectos que podemos tener al tener esta variación de frecuencia en nuestra instalación son daño a los motores, a los equipos que requieren ciclos exactos y equipos informáticos pueden verse afectados. Todos conocemos que la frecuencia nos ayuda a trabajar en un... por ejemplo, los equipos informáticos trabajan en un reloj a 50 hercios. Entonces puede ser que yo al tener una variación de 70 hercios, vamos a exagerar el caso de unos 70 hercios, ese reloj avance más rápido. Otro ejemplo también sería los motores. Los motores están girando, por ejemplo, a 1500 RPM en 50 hercios. ¿Qué pasa si hay una variación de frecuencia a 70, como lo estamos exagerando? Podemos tener mayor velocidad y eso también representa daños en el motor y en el proceso, obviamente. Entonces, los equipos que se utilizan para mitigar este problema son los reguladores de frecuencia y obviamente las empresas de distribución, las empresas de generación tienen unos relés de protección de frecuencia para evitar que esto pase. Entonces, el tema central de hoy son los transitorios y es uno de los efectos que mayor impacto tiene ante los equipos eléctricos electrónicos que los otros que hemos mencionado. Ustedes han podido apreciar, la mayor cantidad de estos problemas tiene alguna forma de solucionarse a través de la implementación de algún dispositivo, pero estos son los más dañinos. Y vamos a ver por qué razón. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una sobretensión transitoria? Para poderlo definir de una forma bastante sencilla, según lectura de la IEEE o de la IEC, los transitorios son una elevación rápida y alta de tensión entre una o más fases. Prácticamente el tiempo de subida que tienen estos es entre 10 nanosegundos a 100 microsegundos y su duración puede ser de 0,5 a 2000 microsegundos. Pueden ustedes apreciar que no estamos hablando de tiempos largos, estos efectos no se dan en segundos, no se dan en minutos, son tiempos bastante cortos, pero son bastante desastrosos. ¿Debido a qué? A que la amplitud de estos eventos puede oscilar entre los 50 a 20.000 voltios. Imagínense, nosotros tenemos en los domicilios energía en 220 voltios. Imagínense el ingreso de una sobretensión transitoria que ingrese con 20.000 voltios sobre esos 220. Es por ello que este tipo de efectos es uno de los que se considera de mayor peligro. Para tal vez ser más explícitos, tenemos la siguiente imagen, donde tenemos la onda sinusoidal regular. Podemos tener algunos problemas, como ser los armónicos, como hemos dicho, van a ser una desviación de la forma de onda fundamental. Podemos tener otros problemas que son los microcortes o esas interrupciones. Empezamos a tener algunos problemas que serían las sobretensiones por conmutación. Con conmutación nos referimos a todos aquellos equipos que abren y cierran, ¿no? Que aperturan y cierran constantemente. Podemos tener también problemas de transitorios por un impacto indirecto de rayo que haya caído en una zona cercana a mi domicilio o a mi instalación. Y el efecto más desastroso es cuando el impacto del rayo es directo. Se dan cuenta que la elevación del valor de energía es muy considerable con respecto al valor original de la forma de onda, del valor nominal. Entonces, para dejarlo claro, muchas veces nos han preguntado o cuando tratamos de explicar este tema, se suele confundir la sobretensión transitoria con la sobretensión temporal, es que colocamos este gráfico. Explicamos entonces que al lado izquierdo tenemos la sobretensión transitoria, que son esos picos de color rojo que se observan en la imagen, que son una elevación bastante brusca
y bastante corta, ¿no? El tiempo es bastante corto. Lo dejamos en el gráfico como 8000 voltios, por ejemplo, durante un tiempo de 140 microsegundos podría darse. Y al lado derecho asumimos una sobretensión temporal, o que también podría ser permanente si fuera una falla grave, donde de 230 voltios, esto puede elevarse a 460 voltios durante 10 segundos. Entonces, hay una diferencia bastante fundamental. Estos transitorios son, pero de valores muy elevados, y la sobretensión temporal, obviamente, es durante un periodo de tiempo. Y como hemos mencionado, valga la pena repetir, esta parte de la sobretensión temporal se puede controlar con relés de sobretensión. Prácticamente los efectos que tenemos al tener en nuestra instalación sobretensiones transitorias son la destrucción del equipamiento electrónico. Prácticamente vamos a tener un cementerio de tarjetas electrónicas. Nosotros en Electrored Bolivia tenemos la oportunidad de poder visitar muchas industrias como parte de las actividades que realizamos, y no es mentira al comentar que muchas empresas dentro de sus talleres de mantenimiento tienen 20, 30, 40, 50 placas electrónicas que están ahí apiladas unas tras otras, a la espera de algún componente que debe ser repuesto. Muchas veces es preferible comprar toda una tarjeta nueva que solamente comprar un componente, ¿no? Muchos de estos no se pueden volver a soldar. Pero imagínense, los efectos transientes, al tener valores de tensión tan elevados, nos producen esto: cementerio o quema de tarjetas electrónicas. Podemos ver en los ejemplos que están en la pantalla, hay incluso casos de equipos que han sido prácticamente, han explotado por ese sobrevalor de energía que es tan elevado, que prácticamente el equipo ha terminado explotando. Otro efecto que tienen los transientes son la degradación de los equipos eléctricos. Prácticamente esto es el envejecimiento prematuro. Pasa muchas veces que en la red tenemos los transitorios constantemente, pero no suelen desencadenar en una falla grave. No es que de la noche a la mañana explota un equipo. Es por eso que mucha gente o muchos dueños de industrias, de empresas, no suelen creer en este problema que tiene las sobretensiones. Pero lo que sí está ocurriendo es que esos transitorios se encuentran circulando dentro de la red, y están envejeciendo prematuramente los equipos. Tenemos en la figura del lado izquierdo una placa electrónica que prácticamente está siendo visualizada con un microscopio, donde se ve la pista de cobre, ¿no? Hay un pequeño punto que no ha afectado el total de la pista de cobre, pero sí una parte. Entonces, esto está degradando la vida útil de este equipo con el tiempo. Lo mismo pasa con los motores. Los motores obviamente no tienen falla en el momento, pero la acumulación de transitorios, el impacto de transitorios en los bobinados de los motores, con el tiempo pueden desencadenar, obviamente, ese envejecimiento prematuro. Si estos equipos debían durarme 20 años, por así decirlo, de repente con los efectos transientes ahora me van a durar solamente la mitad, 10 años o unos 15 años, pero no van a llegar al total de su vida útil por la presencia de estos transitorios. Otro efecto que tienen los transitorios es la disrupción o la confusión de datos. Prácticamente acá tenemos un sistema binario, hablando tal vez de lo que serían señales. Tenemos unos y ceros. ¿Y qué pasa cuando hay un dato binario normal? La presencia de un transitorio puede hacer que en lugar del equipo marcar o leerme ceros, donde tenía que leerme 0, ahora me está leyendo 1, y eso prácticamente ya desencadena ¿en qué? En afirmaciones como ser: el sistema se ha colgado, el PLC se ha iniciado, o el PLC se ha desprogramado, también puede ser. El variador de frecuencia se ha desprogramado, hay que reiniciarlo. Las pantallas se han congelado o se reinician. Y en algún caso nos han comentado también que algunas alarmas han sido activadas sin que haya ocurrido ningún evento. Esas alarmas de repente que esperan una señal de disparo han recibido una falsa señal y prácticamente han empezado a sonar. Y podemos tener otro tipo de ejemplos, pero
estos serían los más comunes. Entonces, los efectos transientes se van sintiendo de esta forma en las redes eléctricas. Entonces, ¿cuáles son las causas para que existan sobretensiones transitorias? Tenemos los eventos externos, como también tenemos algunos eventos internos. De forma externa, vamos a hablar de la incidencia de los rayos, que pueden ser de forma directa e indirecta en las estructuras, o pueden ser también en las líneas de energía. Y en los eventos internos estamos hablando de operaciones de conmutación y como algunos variadores de frecuencia también, algunas cargas no lineales que nos ocasionan esto. Entonces, como efectos externos tenemos, en primer lugar, al impacto de rayo directo. Tenemos una estructura, puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser una planta industrial, donde el rayo puede caer a la estructura, ya puede ser que este tenga pararrayos o puede que no tenga pararrayos, pero ya al tener ese impacto de rayo, de esa energía, va a hacer que todos los equipos que se encuentran al interior, equipos eléctricos, electrónicos, tengan un valor de tensión anormal, porque obviamente por inducción de campo vamos a tener en nuestros conductores un valor de energía que es anormal. Tenemos también que puede ocasionarse de forma indirecta que el rayo o no caiga dentro de la estructura, puede caer al lado, puede ser en un árbol, puede ser en el piso, puede ser en una antena de telecomunicación, etcétera, pero que por efecto también de acoplamiento, de campo magnético, va a repercutir en la instalación que yo tengo al interior de la estructura. Podemos también hablar de lo que sería el impacto en las líneas de energía de forma directa, que un rayo pueda caer en las líneas de distribución de energía y por ende esta sobreenergía por un lado se va a disipar a piso, pero por otro lado también va a circular a través de la red eléctrica ingresando a nuestras instalaciones. Y por último también tenemos que puede existir un impacto del rayo indirecto cerca de una línea de energía. Que de igual por acoplamiento, por inducción, esto también va a ingresar a la línea y puede ingresar a nuestra instalación. Dentro de los factores internos que nos generan las sobretensiones transitorias, especialmente vamos a hablar de los equipos que conmutan, ya que prácticamente abren y cierran, ¿no? Todo el tiempo están abriendo y cerrando sus contactos. Entonces tenemos a los relés y contactores. Todo proceso en el que se requiere activar o desactivar alguna carga cuenta con relés y contactores. Y los contactos de estos, al abrirse y cerrarse, producen una sobretensión de duración en milisegundos, ¿no? No es prolongada esta sobretensión, pero la amplitud de esto es proporcional a la corriente. Es decir, que si yo estoy activando un motor grande a través de un contactor, obviamente la sobretensión también que estoy metiendo al sistema va a ser mayor que si activo una pequeña carga que está yendo solamente con un relé electromecánico. Entonces, los equipos como ser electroimanes, válvulas solenoides, bobinas de relés, contactores, cada vez que van a activar o desactivar una carga inductiva, como ser un motor, van a dejar un transitorio suelto en el sistema, va a estar circulando ahí en nuestra red eléctrica o en un conjunto de líneas de control, ¿no? Entonces, prácticamente esto es lo que representa un peligro. Cada vez que estamos conmutando algo, estamos introduciendo transitorios a nuestra red. Y los equipos, obviamente, que sean sensibles a estas elevaciones bruscas de tensión pueden resultar afectados. Otro equipo o otro conjunto de equipos que también nos generan algunos efectos transientes son los interruptores termomagnéticos. Debido a que los breakers tienen contactos que pueden estar, por un lado, asociados de forma directa a la apertura, o sea, a la activación o desactivación de un motor, a una carga inductiva también. Entonces, el proceso es bien similar a la de los relés y de los contactores. Cada vez que obviamente se abran o cierren para activar esas cargas, también están dejando un pequeño transitorio dentro de la red. Otro de los equipos que nos generan transitorios al interior de forma interna son los arrancadores y variadores. Prácticamente estos equipos tienen un principio de conversión, ¿no? Les entra energía alterna
esta energía alterna es convertida en energía continua, pero nuevamente para poder salir hacia el motor hay una modulación de pulsos, prácticamente vuelven a simular y están todo el tiempo abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Esto también nos genera que en nuestra red puedan acoplarse efectos transitorios. Y peor si tenemos motores grandes, si tenemos motores de 100 HP, 200 HP, obviamente siempre va a ser proporcional al valor de ese motor. Si es bastante grande, el orden del transitorio también va a ser considerable. Y otro elemento que de forma interna también genera transitorios son los bancos de capacitores. Estos elementos, ustedes los conocen, son bastante usados para la corrección del factor de potencia, pero al obviamente tener un principio de funcionamiento similar a los contactores, o sea, en este caso abren, cierran, cada vez que un paso está entrando para corregir el factor de potencia, se cierra un contactor y este contactor obviamente está dejando flotando algún transitorio en la red eléctrica. Entonces, por mencionar esos factores internos, porque en realidad tenemos otros también que son bastante simples. Eh, eh, no olvidemos que cada vez que encendemos el interruptor, por ejemplo, de una luminaria, muchos han debido apreciar que cuando presionan el interruptor, de repente al interior alguna vez han visto una pequeña chispa. Un ejemplo, ahí estamos generando un transitorio. O cuando yo voy a conectar el equipo de sonido, la radio, no sé, al tomacorriente, acerco la clavija y hay muchas veces que hacemos una pequeña chispa. Esa chispa también está produciendo un transitorio porque ese pequeño arco está generando un nivel de energía bastante elevado. Entonces, esos son los efectos internos, las causas internas que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la estadística, por así decirlo, cuáles son las causas que más generan los efectos transitorios, tenemos que un 20% está relacionado a lo externo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan el día de ayer? Mi colega les ha mostrado un mapa isoceráudico de Bolivia, donde los días de lluvia y tormenta en nuestro país van desde los 30 hasta los 100 días. Podemos tomar como una media una cantidad aproximada de días de tormenta con lluvia de 50 a 60 días. Entonces, prácticamente, para un periodo de un año, 50 días es un valor bastante corto. Es por eso que solamente el 20% se considera como esos efectos externos que van a ser generados por el rayo. Y como lo hemos dicho, pueden ser de 4 formas, ¿no? Impactos directos, indirectos, en estructura o en líneas. Pero el 80% de las causales para las sobretensiones en nuestras instalaciones son eventos internos. Vamos a tomar un ejemplo. Asumamos que tenemos 15 cargas inductivas conmutando 2 veces por hora. Puede haber más, puede haber menos, esto lo estamos tomando como ejemplo de una planta mediana, lo vamos a decir, donde 15 motores necesitan activarse 2 veces cada hora, ¿no? Están realizando algún proceso. Pero estos equipos trabajan las 24 horas. Entonces, si nosotros tenemos 15 cargas por 2 maniobras por 24 horas, estamos hablando de 720 maniobras en el día, pero también estamos hablando de 720 transitorios generados por efectos de conmutación. Señores, esto puede ser un número bastante pequeño debido a que las grandes industrias tienen N cantidad de cargas inductivas, de equipos que están conmutando, por lo cual se da la razón de que los causales internos para las sobretensiones transitorias están prácticamente dentro de nuestras instalaciones. Todo el tiempo que estamos conmutando algo, estamos generando algún efecto de sobretensión transitoria. Y hablando un poco de qué son o cuáles son las causales que dañan más a los equipos eléctricos electrónicos, tenemos un análisis que ha sido dirigido por una compañía francesa, en este caso la empresa Aviva, que se ha extraído de Internet. Es una compañía de seguros que indica que un 15% de los efectos que hay en las redes eléctricas van a causar daño en los equipos, solo un 15%. Un 6% asociado a los cortocircuitos dañan el equipamiento eléctrico.
Un 6% de otras causas como ser fuego, daño, golpes, etcétera, causa el daño del equipamiento eléctrico electrónico. Se tiene un 12% de causales que se desconocen por qué los equipos suelen sufrir daños, pero lo más importante es que las sobretensiones que se generan a través de las descargas atmosféricas y de las operaciones de conmutación representan el 61% de causales para dañar los componentes eléctricos electrónicos. Es por eso que hacemos bastante énfasis en este tema. Entonces, teniendo en cuenta y esta idea en mente de que los efectos de sobretensión son los que más daño nos ocasionan, tenemos que proteger de alguna forma nuestros circuitos, nuestras estaciones eléctricas, y esto lo vamos a realizar a través de los dispositivos de protección contra sobretensión transitoria. Por sus términos en español se pueden conocer como DPS, que sería el acrónimo de dispositivo de protección contra sobretensión, o si alguna vez en algún diagrama unifilar lo ven con la sigla SPD, está en sus términos en inglés, ¿no? Que es Source Protection Device. Entonces, son protectores eléctricos que están diseñados para proteger los dispositivos eléctricos de picos de tensión transitoria y que tienen la misión de llevar esos valores elevados de energía a un umbral más seguro. Entonces, para definirlo de una forma bastante sencilla, los DPS o los dispositivos de protección contra sobretensión transitoria son dispositivos que por su baja impedancia, su baja actividad, invitan a las sobretensiones a dirigirse a ellos. Prácticamente los están llamando, ¿no? El funcionamiento de los DPS prácticamente está relacionado a un elemento, a un semiconductor que son los varistores. Tenemos un valor de tensión bastante eh, bajo, en este caso podemos asumir acá que tenemos disculpen, lo que pasa es que esta gráfica tenía que tener algunos indicadores, por eso que está la confusión. Tenemos esta gráfica donde prácticamente cuando tenemos un valor de tensión bastante elevado, supongamos acá tenemos 3000 voltios, el varistor va a llevar su resistencia a cero, ¿ya? Y cuando tengamos un valor de tensión, un valor de voltaje muy pequeño, la resistencia del varistor es bastante elevada, ¿ya? Es prácticamente la forma en cómo se explica la curva. Tenía que haber algunos valores ahí, tal vez se me ha ido al realizar la presentación, por eso la confusión, disculpas, pero esta es la forma en cómo funciona la curva de un varistor. Prácticamente, llevado eso a la aplicación práctica, ¿cómo sería? Tenemos nuestra línea de energía y tenemos un DPS o un SPD instalado. Para la condición normal, donde nuestra forma de onda no tiene ningún efecto transitorio, el dispositivo se encuentra abierto, prácticamente no está haciendo ninguna acción, no hay circulación de corriente por este dispositivo. ¿Por qué? Porque a valor de tensión normal, la impedancia, esa resistencia es infinita, es bastante elevada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un efecto transiente? Ya algo ocurre, ya sea por los efectos que hemos mencionado, que pueden ser internos o externos, y al tener una sobretensión, este pico, este transitorio, el dispositivo prácticamente detecta esta sobreenergía, se cierra y va a hacer que haya una circulación de corriente y va a tratar de derivarlo toda esa energía a tierra, haciendo que obviamente nuestra energía de salida esté sin efecto transitorio, ¿no? Entonces, cuando hay una sobreenergía, la impedancia de este dispositivo se aproxima a cero y es por eso que ese efecto transitorio va a circular por ese dispositivo. Ahora, hablando un poco de las clases de estos dispositivos que existen, en Electrored Bolivia tenemos como socios comerciales a estas tres compañías, ABB, Finder y Santa Aina.
Los dos primeros dispositivos tienen una tecnología de diseño que está un poco relacionada a la descarga hacia tierra. Es por ello que se los denomina como descargadores. Muchos han tal vez escuchado el término como descargador. Pero el otro fabricante, que es la compañía Sandheimer, utiliza un concepto bastante diferente y habitualmente se lo conoce como supresor. Y las razones de esta terminología las voy a explicar a continuación, pero no significa que estos dos equipos hagan cosas diferentes. Ambos equipos, tanto descargadores como supresores, están diseñados para poder ayudarnos a mitigar los efectos de las sobretensiones transitorias. La diferencia prácticamente reside en los modos de protección, los modos de operación. Al lado izquierdo podemos visualizar los arreglos en varistores que tiene un DPS tipo descargador. Estamos hablando de que tiene 4 varistores, cada uno de esos cuadrados es un varistor, que está conectado entre línea 1 tierra, línea 2 tierra, línea 3 tierra, neutro tierra. En el caso del fabricante Sandheimer, tienen 10 modos de protección. Prácticamente el arreglo de varistores es mayor. Hay un arreglo de componentes por el cual esa sobreenergía va a circular y se va a mitigar de forma más rápida. Para ver el ejemplo, podemos suponer que va a existir un evento transitorio entre la línea 1 y línea 2. En ambos casos, vamos a tener que el primer y segundo varistor van a estar llevando esa energía a tierra. En el caso del descargador del formato del lado izquierdo, es importante tener una calidad de tierra excelente. ¿Por qué? Porque esta sobreenergía va a ser conducida directamente a tierra, va a ser descargada a tierra. Ahí la razón de ser del nombre descargador. Mientras que al lado derecho, el fabricante Sandheimer tiene un arreglo en donde tenemos circulación entre línea 1 y línea 2 por los dos varistores, pero al tener otros varistores conectados, tenemos otro arreglo y tenemos otro arreglo. Prácticamente esta sobreenergía está circulando por 1, 2, 3, 4, 5 varistores, lo que hace que esta sobreenergía se pueda disipar en este camino. Obviamente el fabricante tiene un arreglo especial al interior, tiene una resina de disipación térmica, entonces prácticamente este dispositivo va a suprimir o absorber esta falla y un porcentaje va a ser derivado a tierra. Viendo de otra forma gráfica, tenemos al lado izquierdo que el descargador va a derivar a tierra la energía transitorio, y en el lado derecho vemos que el supresor absorbe prácticamente y disipa esta energía del transitorio. Hay un porcentaje obviamente que se deriva a tierra. Lo que sí quiero aclarar en el gráfico del lado derecho, que no se vaya a pensar que estos dispositivos no necesitan tierra. La tecnología DPS, que está basada en este principio de supresión, también debe tener un sistema de puesta a tierra. Si no tuviera, obviamente no es muy exigente, pero siempre vamos a reducir el riesgo cada vez que nosotros tengamos una instalación de forma correcta, ¿no? Entonces, al tener un sistema de puesta a tierra, le estamos dando un grado adicional de seguridad. Pero en el caso del descargador, sí o sí tendríamos que tener un sistema de puesta a tierra con un valor muy bueno. Prácticamente acá les quiero pasar un dato adicional del fabricante Sandheimer, como les he mencionado. Estos dispositivos permiten hacer prácticamente un barrido de los valores de transitorios elevados, prácticamente hacen un recorte grueso al principio, pero los equipos que son diseñados para otros niveles, que son para tercer nivel, lo puedo mencionar, tienen una tecnología de seguimiento de onda o de rastreo sinusoidal, que prácticamente todo el tiempo están juntamente con la onda verificando que no haya transientes, ¿no? Esto nos da mejores resultados, un mejor desempeño. Entonces, ¿cómo realizamos el diseño eficiente de protección contra sobretensión? Prácticamente vamos de referencia a algo de la normativa y lo que mucha gente de repente pregunta, siempre hay dudas en lo que respecta a la protección en cascada y los resultados que vamos a obtener de esto.
En cuanto a la normativa, tenemos la parte internacional que sería la IEC, donde tenemos la CC 305 que nos habla de la protección contra el rayo, y en su parte 4, en el acápite 4, nos habla de los sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras. Prácticamente en este capítulo nos da las zonas de protección. ¿Cuáles son las zonas de protección que entran a protegerse cuando uno tiene estos eventos atmosféricos? Y la IEC 62643 regula todo lo que tiene que ver con los dispositivos de protección contra sobretensión transitoria en baja tensión. También mencionamos la IEEE, la ANSI C6241, porque nos habla de las prácticas recomendadas para sobretensiones en circuitos de alimentación en baja tensión. Y nuestra normativa nacional, la NB 148010, está basada en los principios de la IEC, nos habla de la protección contra el rayo y sistemas de puesta a tierra, y en el capítulo 4 también nos va a hablar sobre las zonas de protección. Prácticamente de acuerdo al papel que va a desempeñar cada dispositivo de protección, cada DPS, tenemos en base a la normativa algunas denominaciones distintas. La IEC considera como clase 1 aquellos dispositivos que van a estar destinados a limitar las sobretensiones asociadas a toda o una parte de la corriente del rayo. Prácticamente son las que están como soldado en primera línea para poder afrontar esa sobreenergía que viene de un rayo, ¿ya? Entonces, se instalan en el tablero principal. Denomina los dispositivos de clase 2 aquellos que están instalados en los tableros de distribución, ya prácticamente después del tablero principal, y los dispositivos de clase 3, aquellos que van a estar como último nivel, que prácticamente están asociados a las cargas pequeñas que yo puedo tener en la instalación. Mientras que la normativa IEEE ANSI 6241 los maneja, los denomina como categorías. Entonces, la categoría C es prácticamente similar a la clase 1, debe instalarse el equipo en el tablero de servicio principal, y bueno, en ambos casos se ensayan con generador de onda 10-350 microsegundos. En adelante vamos a explicar brevemente qué significa esta denominación. Y bueno, esta categoría C debe ser probada o debe ser capaz de soportar impulsos unipolares de 20 kilovoltios, o sea, 20.000 voltios y 10.000 amperios. Si consideramos esos valores, son valores de energía bastante peligrosos, ¿no? Muy elevados. La categoría B, que es la clase 2, son los dispositivos que van a instalarse en los alimentadores, pueden ser principales o alimentadores de subdistribución, y se ensayan con generadores de onda 820. Estos equipos también se conocen para impulso de onda combinada, que pueden ser valores de sobretensión de 6.000 voltios a 3.000 amperios. Y tenemos los de categoría A, que prácticamente son los DPS que se van a instalar para circuitos finales, pueden ser para circuitos de toma, circuitos derivados y para todos aquellos equipos sensibles que se encuentran en la instalación. Deben ser capaces de soportar 2.000 voltios a 67 amperios. Como hemos mencionado hace un momento, los tipos de onda prácticamente para clase 1, clase 2 o categoría C, categoría B. Al lado izquierdo tenemos la forma de onda 10-350. Nos habla, el valor 10 es el tiempo ascendente. Es el valor en el que el impulso de rayo prácticamente llega a su valor máximo, y 350 es el valor en el que reduce a la mitad, prácticamente. Entonces, acá tenemos 50% del valor reducido entre 10 a 350 microsegundos. Y este valor de la gráfica está en kiloamperios. Pueden ser 100 kiloamperios, 80 kiloamperios, 200 kiloamperios, etc. Entonces, este es el valor que es elevado. Entonces, esta onda simula prácticamente el efecto que reciben los equipos cuando hay un impacto de rayo directo. Es un valor bastante elevado, considerando que puede llegar a 100 kiloamperios de elevación. Y al lado derecho tenemos los dispositivos que deben cumplir para clase 2, que es una onda 80-20, como se ve igual de esta forma. En 80 alcanza la mitad prácticamente de la corriente de impulso, y en 20 segundos nuevamente está llegando a la mitad para poder disiparse.
y este valor también suele ser elevado. Estamos hablando de corrientes de 50, 75 kiloamperes. Para hacer un poco mención de los tipos de normativa y cómo define cada uno de los tipos o clases, tenemos que la IEC nos va a hablar de los dispositivos de protección como clase 1, clase 2, clase 3. Tal vez muchos de ustedes en los diagramas unifilares o en alguna conversación han escuchado, acá hay que instalar un DPS clase 3. En este circuito hay que instalar un clase 1. Estamos hablando de norma IEC. Si escuchan categoría B, categoría C, categoría A, estaríamos hablando de norma IEEE. Y si por alguna razón también escuchan dispositivo tipo 1, 2, 3, tipo 1 y 2 combinado, tipo 3, etcétera, estamos hablando de normativa europea. Una vez que, bueno, tenemos la diferencia entre normas, la IEC, por ejemplo, nos recomienda o nos habla sobre lo que serían las zonas de protección contra el rayo. En la parte superior tenemos lo que sería la zona 0A y la zona 0B, que son zonas prácticamente que están alejadas ya de lo que sería el impacto de rayo. Y al interior de nuestra instalación vamos a tener la zona 1, donde debemos instalar un primer dispositivo de protección contra sobretensión, ya que va a ser el ingreso, por así decirlo, de la energía. Acá tenemos la cometida. Tenemos una zona 2, donde se instala otro segundo dispositivo de protección, y tenemos una zona 3, donde prácticamente ya se atenúa el valor de sobretensión que haya podido ingresar. El nivel 1, el nivel 2, empiezan a atenuar esa sobreenergía, y ya prácticamente para el nivel 3 hay poco que mitigar, ¿no? Pero igual, si hay electrónica sensible o equipos caros, debemos proteger esta situación. Entonces, acorde a norma IEC, tendríamos este gráfico que prácticamente explica de mejor forma. Tenemos la zona 0, donde no tenemos prácticamente el rayo, pero debemos instalar un SPD tipo 1. Tenemos la zona 1, donde debemos instalar el dispositivo de protección de nivel 1 en los cuadros de distribución principal. Tenemos la zona 2, donde debemos instalar otro DPS en los tableros secundarios, ya puede ser para iluminación, para tomas. Y tenemos la zona 3, donde debemos instalar los dispositivos de clase 3 para ya equipos finales, ¿no? En el domicilio podría ser para un conjunto de televisores, equipos de sonido, etcétera. Y bueno, en las industrias serán aquellos equipos caros como ser PLCs, pantallas, de repente variadores de frecuencia, etcétera. En función de la norma IEEE vamos a tener las categorías, como hemos mencionado, como categoría C, la entrada de servicio, donde tenemos el alimentador principal, y que estos equipos deben ser capaces de soportar 20 kilovoltios y 10.000 amperios. Tenemos la categoría B, que ya serían los tableros o las conexiones de subdistribución, aquellos circuitos que estamos distribuyendo al interior. Y como la categoría A tendríamos ya los equipos finales, tomacorrientes, circuitos largos, equipos que obviamente estén conectados a estos tomacorrientes, pero que son equipos obviamente sensibles, aquellos equipos que queremos proteger. Hay una diferencia obviamente en denominación, pero el principio es muy similar. ¿Y por qué la protección en cascada? Muchos nos suelen hacer esta consulta: ¿por qué no es suficiente instalar un solo dispositivo? Llegamos a pensar que yo colocando un DPS a la entrada de alimentación de energía estoy completamente protegido. Esto es debido a que existe lo que se denomina la tensión residual, el voltaje residual, que prácticamente cuando ingresa un transitorio a nuestra instalación, un solo dispositivo no va a ser capaz de eliminar al 100% esta sobreenergía. Tenemos acá el gráfico en la parte izquierda, donde un dispositivo va a tratar de recortar en gran medida esa sobretensión, pero siempre va a existir un voltaje residual. Entonces, tomando como ejemplo al fabricante de la marca Suntimer, un dispositivo de primer nivel que es capaz de soportar transitorios de 20.000 voltios, en una conexión entre línea y línea, o sea, resulta de que se le inyecta un transitorio de 20.000 voltios, entre línea y línea va a ser capaz de dejarnos una tensión residual de 1.395 voltios. Imagínense, es un valor
bastante bajo, considerando que el valor de prueba o el valor de transitorio es de 20.000 voltios. Entonces, este es un valor que deberíamos exigir y en el cual deberíamos estar bastante interesados. Cada vez que alguien quiera saber la eficacia de un dispositivo de protección contra sobretensión, debería preguntarse cuál es el valor de tensión que me va a dejar a la red ese dispositivo. En un primer nivel, imagínense, de 20.000 voltios tenemos una tensión residual que va a ingresar a nuestra instalación de 1.395. Entonces, ahí viene la importancia de la cascada. ¿Por qué? Porque un solo dispositivo no es suficiente para poder mitigar al 100% estas sobreenergías. Acá tenemos un ejemplo de aplicación industrial, en este caso, donde tenemos varias áreas conectadas y tenemos también varios tipos de equipos. Acá estamos haciendo un ejemplo de los DPS en formato descargadores, donde tenemos, por ejemplo, la entrada de energía. Acá tenemos la cometida y vamos a utilizar un dispositivo en primer nivel. Podemos tener también algunos circuitos esenciales, se van a distribuir y podemos tener un segundo nivel. Acá tenemos la referencia T1, ¿no? Para tipo 1, T2 para tipo 2, entonces prácticamente tenemos un clase 1, clase 2, por lo que vendría a ser en norma IEEE categoría C, y estos serían los de categoría B. Y bueno, en la instalación en general tenemos tensión alterna, tenemos tensión continua, podemos tener redes de Ethernet en RJ45, podemos tener redes telefónicas, podemos tener redes de televisión por cable, etcétera, para el sistema de cámaras. Entonces debemos colocar cada protección en estos circuitos, ¿no? Entonces aquí estaríamos cumpliendo el principio de cascada. Tendríamos un primer nivel, segundo nivel y un tercer nivel. Con esto garantizaríamos que cualquier efecto o evento transitorio que ingrese a la instalación sea mitigado para que no ocurra nada. Un ejemplo similar, hablando tal vez del otro fabricante que nos habla de las tensiones residuales, sería tener un dispositivo de protección en el tablero principal de acometida, donde yo puedo tener el ingreso, por ejemplo, de un transitorio de 20.000 voltios. Entonces, el primer dispositivo se va a encargar de bajar esos 20.000 voltios a 1.000 voltios. O sea, va a ingresar a mi red, quiera o no, una tensión residual que va a circular por la red eléctrica a los distintos subtableros que haya. Entonces, de 20.000 voltios, el primer nivel nos los ha bajado a 1.000. Los subtableros de distribución deberían tener o deben tener otro SPD o DPS para poder hacer que esta tensión residual de 1.000 voltios baje a un valor mucho más aceptable para las cargas finales. En este caso tenemos que de 1.000 voltios podemos bajar a 20 voltios, que es un valor ya más aceptable para cualquier equipo. Algunas recomendaciones prácticas en cuanto a la instalación de los distintos formatos de DPS, en el caso, por ejemplo, de los de tipo descargador, sería que no se instalen estos con el conductor de tierra yendo por el mismo camino que los conductores activos. ¿Por qué? Porque si tenemos un efecto transiente y este va a ser descargado hacia tierra, este cable que está conduciendo esa sobreenergía a tierra, por efecto de acoplamiento de inducción electromagnética, va a hacer nuevamente que pueda tener yo una energía elevada en mis conductores activos. Entonces, la recomendación sería llevar este cable de tierra por un canal separado. En este caso, si estoy llevando a través de una caja de distribución, poderlo llevar separado de los conductores activos. Otra recomendación del autodescargador es que entre la línea, la alimentación y la toma o el punto de tierra no supere los 50 centímetros de instalación. Entonces, esto es una consideración bastante seria, hay que tomarla en cuenta para mejorar la efectividad de este tipo de dispositivos. No debo superar los 50 centímetros entre la instalación de la línea principal y, bueno, mi punto de tierra a la salida del descargador. En el caso de este otro tipo de tecnología, que es la de supresión, tenemos como recomendación que el dispositivo esté lo más cerca
posible, lo más cerca posible, que tenga este tramo de cables bastante cortos a la carga que va a proteger, ¿no? En este caso acá se ha instalado a las barras para poder distribuir a los circuitos. Entonces, mientras más cerca y mientras más cortos estén estos cables, digamos, podemos obtener el mejor resultado. Acá en la fotografía del lado derecho tenemos unos variadores de frecuencia, a modo de ejemplo, donde los DPS también han sido instalados lo más cerca posible. O sea, algunas veces nos vamos a encontrar con algunas restricciones de instalación, pero tenemos que tratar de aproximarnos lo más que podamos. Otro ejemplo, supongamos que acá tenemos un equipo bastante caro. Este equipo puede ser de un laboratorio, no sé, hay equipos que tranquilamente rondan el orden de los 50,000, 70,000, 100,000 dólares por la delicadeza del proceso que desarrollan. Y podemos tener una conexión simple a un punto de toma corriente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es instalar el DPS lo más cerca posible de ese punto de toma, cosa de que si hay algún efecto transiente, el primer nivel, el segundo nivel se encarguen de suprimir o se encarguen de bajar estos valores de sobretensión, y este tercer nivel, que está bastante cerca de la carga, sea el que finalmente termine de disipar cualquier sobreenergía que hubiese podido entregar. Entonces, los resultados finales que vamos a tener al tener una buena consideración de la protección en cascada, de instalar realmente los niveles que corresponde, es una correcta coordinación de los dispositivos de protección. En este caso, si yo tenía una condición sin DPS, podía caer un rayo, no sé, a la línea, por acoplamiento también podía ser que un tablero de distribución o mis equipos sufran algún daño. Pero si yo tengo la instalación de dispositivos en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, o clase 1, clase 2, clase 3, categoría C, B, A, dependiendo la norma que estemos usando como referencia, voy a tener una correcta coordinación y prácticamente cualquier efecto de sobreenergía que pueda haber va a ser mitigado a través de estos motivos. Prácticamente, cuando hagamos un diseño de algún diagrama unifilar, vamos a tener ya la recomendación dentro del diagrama unifilar de qué dispositivos deberían ir en qué niveles. Acá, por ejemplo, tenemos un dispositivo categoría C, categoría E, categoría A, haciendo mención a la norma IEEE. Y bueno, sería lo correcto que cada vez que un ingeniero, un especialista haga un diseño eléctrico, pueda considerar esto para mitigar este efecto de las sobretensiones en las redes eléctricas. Entonces, ¿cómo diseñamos? Tendré que preguntarme primero el tipo de red, si es es una red, digamos, eléctrica, o va a ser una red de Ethernet o una red de telefonía. Vamos a hablar sobre la tensión nominal, qué tensión debería trabajar el equipo, si es para 220, para 380, para 400, etcétera. Y vamos a ver también la aplicación, ¿no? Para poder asignar el nivel de protección, si es para la cometida, si es para un tablero intermedio, etcétera. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos para el diseño, por lo general, dependiendo del tipo de tecnología, para lo que son los descargadores a tierra, vamos a tener que hacernos preguntas como los kiloamperios disponibles que debe soportar el equipo, la tensión residual que me va a dejar pasar, el valor de resistencia tiene que ser bueno, distancias de coordinación entre uno y otro equipo, si el equipo va a tener señalizaciones de estado, apagado, prendido, ha salido de servicio, etcétera, y la selección de un fusible o dispositivo que proteja al mismo descargador de un efecto de cortocircuito. Y en el caso de los supresores, por lo general solamente nos preguntamos los kiloamperios disponibles que debe ser capaz de soportar y la tensión residual que me va a dejar pasar este dispositivo. Finalmente, los resultados de haber aplicado estas recomendaciones, de tener en cuenta de que los transitorios son una causa real de daño y pérdidas económicas, vamos a tener que, vamos a poder evitar la quema de placas o de circuitos impresos, prácticamente el cementerio de tarjetas no va a existir, vamos a evitar una pronta degradación de los equipos, o sea, que estos no reduzcan su vida útil, vamos a elevar el nivel de seguridad al tener componentes que no van a explotar, ¿no? O sea, esto sería una seguridad para los instaladores, para aquellos técnicos, ingenieros que estén interviniendo algún equipo en caliente y que justo pueda haber un efecto transitorio y que
explote, por así decirlo, vamos a elevar el nivel de seguridad utilizando DPS y se va a evitar la confusión de datos, ¿no? Las desprogramaciones. Vamos a evitar que se reseteen los PLCs, que se reinicien. Ustedes saben, los PLCs son equipamiento central, son el corazón de algunos procesos, no sería correcto que estos se desprogramem o fallen. Y por último, vamos a evitar el lucro cesante, que prácticamente está relacionado a la pérdida de dinero en producción. Que un equipo, por ejemplo, un variador de frecuencia, que es el que me produce el producto que yo vendo, falle por culpa de un transitorio, va a repercutir en que yo pierda tiempo en la producción, voy a tener que reemplazar el equipo por uno nuevo, o si tengo una tarjeta de reemplazo, van a tener que cambiarla, etcétera, pero ya me está representando pérdida de tiempo y producción, y por ende, obviamente, va a ser lo mejor que podamos instalar estos DPS. Pasa muchas veces que los clientes nos preguntan, ya, ¿cuánto me va a costar la implementación de una protección en los 3 niveles? Supongamos que el costo total va a ser de unos $4,000 en los 3 niveles. Lo ven caro, dicen, no, muy caro, ¿cómo voy a proteger? Encima no sé si funciona o no funciona. Pasa que se les quema más adelante el variador de frecuencia que cuesta $40,000, encima está perdiendo producción tal vez en valor de unos 5,000 y tiene que volver a comprar el variador, tiene que pagarle a alguien para que instale ese variador. Está teniendo mayor gasto sobre los $40,000 versus ese kit de protección para toda la planta o para toda la instalación que podía haber costado unos $4,000. Entonces, al hacer una aplicación correcta de los DPS, estamos evitando también eso. Y por último, mencionar que este tema ha sido bien complementario con el tema de ayer, porque una protección contra sobredescargas atmosféricas y sobretensiones completa tiene que ver con la protección externa, como ayer se ha visto el tema del pararrayo, tiene que ver con el sistema de puesta a tierra, que esté bien elaborado, también ayer se ha hecho mención de los tipos de mallas que hay, y lo complementario de hoy sería la protección interna la protección interna contra sobretensiones, ¿no? Estos 3 prácticamente elementos van a garantizar una correcta protección contra sobretensión atmosférica. Entonces, visto como un sistema completo, un sistema íntegro, tenemos esta planta en donde tenemos el sistema de puesta a tierra por un lado, tenemos un sistema de prevención. Ayer un colega mencionaba que hay detectores de tormenta. Tenemos los dispositivos de protección contra sobretensión instalados en los tableros en los niveles que corresponden. Bueno, habrá algunos sistemas de control, de aviso, alarmas, etcétera. Y está la protección externa, que serían los pararrayos, ¿no? Entonces, prácticamente con esto estaríamos cerrando el tema, y es por ello que ambos acápites, el de ayer y hoy, complementan esto de la protección integral de sistemas de protección contra sobretensión. Entonces nos preguntamos, ahora realmente yo les dejo esta pregunta a cada uno de los participantes, de las personas que nos están escuchando, de aquellos dueños de plantas, ingenieros que trabajan en plantas, industrias, etcétera, también en edificios puede ocurrir esto. ¿Será realmente la protección contra sobretensiones un lujo demasiado costoso? Nos haremos esa pregunta, porque muchas veces la gente, los clientes, los dueños de industrias, etcétera, no quieren invertir, no quieren gastar, por así decirlo, en estas protecciones, porque no creen en estos efectos o porque simplemente les parece muy caro. Pero después de haber expuesto el tema de hoy, el tema de ayer, espero que quede bastante claro que no solamente tiene que ver la seguridad de las personas, sino también del equipamiento que yo puedo tener y que prácticamente me está dando dinero. Entonces, nos hagamos esta pregunta y con esto cerramos el tema de hoy. Muchas gracias. Ariel, perfecto, Ariel, muchas gracias por la exposición, como siempre, muy clara, mucho contenido. Te comento, mira, se han ido gestionando varias preguntas mientras ibas avanzando. Entonces, yo creo que podemos pasar a una tanda de preguntas para que podamos responderlas, ¿no? De manera inicial, estimados participantes, comentarles que como hay
tantas preguntas, si alguna no la llegamos a responder en este momento, se han guardado todas para que se pueda hacer un documento igual y se les va a enviar cuando se registren, ¿no? En la encuesta que se va a hacer dentro de un momento, ¿no? Entonces, dicho eso, Ariel, te voy transmitiendo algunas consultas, por favor. Está bien, Javier, no hay problema. Dale. Por una parte, al inicio de la charla nos habían preguntado, por ejemplo, en qué nos puede favorecer la instalación de un analizador de red, ¿no? Eléctrica para la detección de lo que son las sobretensiones. Perfecto, esa es una buena pregunta. Los analizadores de red nos van a permitir tomar una captura de todos aquellos problemas que yo puedo estar teniendo en la calidad de energía de mi red. He hecho mención al principio de unos 8 problemas comunes. Entonces, un analizador de red va a permitir ver si en esa instalación a lo largo de una semana, por ejemplo, tiene microcortes que pueden venir desde la red del distribuidor. Vamos a poder ver si hay en algún momento sobretensión, subtensión, y lo más importante, ¿no? Todos esos efectos, por lo general, ya se cuidan. Hay muchos técnicos, electricistas que ya conocen el uso de relés, monitores, etcétera, pero el tema de transientes, particularmente un analizador de redes, va a permitir apreciar si hay transitorios circulando por su red. Entonces ahí vamos a poder tomar una apreciación de qué medidas tomar. Prácticamente esa va a ser la utilidad para poder captar realmente si hay la circulación de estos fenómenos por mi red, ¿no? Perfecto, Ariel, muchas gracias por la respuesta. Y otra consulta que nos hacen, ya yendo un poquito al nivel de una residencia, por decir, es, nos preguntan si estos transitorios llegan a afectar en el consumo, ¿no? En el consumo de carga, por decir así, del medidor. Ah, ya. Bueno, al ser efectos bastante cortos, estamos hablando de valores en nanosegundos, microsegundos, prácticamente pueden pasar desapercibidos, ¿no? Por el elemento tarifador, en este caso por el medidor. Solamente aquellos arranques que, por ejemplo, en un motor de arranque directo que genera un valor de sobrecorriente bastante elevado en un momento, esos sí son detectados, ¿no? Porque estamos hablando de un lapso de segundos, pero estos transitorios en general no son detectados por el corto tiempo en el que ocurren. Perfecto, Ariel, queda muy claro. Otra consulta que hemos recibido también internamente es si los transitorios, o sea, como dañan la aislación, la pregunta es, ¿en qué grado de daño se puede obtener en los conductores eléctricos de potencia? ¿Es posible? Nos preguntan. Bueno, en cuanto a conductores, el valor tendría que ser muy elevado realmente para deteriorar el aislamiento. Por lo general, los transitorios van a buscar siempre irse a los elementos que tengan menor impedancia, menor resistividad. Es por eso que la electrónica en general va a ser el principal, digamos, medio o el principal lugar hacia donde se van a dirigir los transitorios. En cables hemos visto solo una ocasión, un problema que tuvo una empresa en donde realmente el cable ha sufrido un poco daño en el aislamiento, pero ha tenido que ser también por dos causales, transitorio, pero también una falla de corto a tierra y por ello se ha notado en el cable. No es tan común en el aislamiento del cable, Javier, pero sí más en el equipamiento y placas electrónicas. Perfecto, Ariel, muchas gracias. Otra consulta que nos hacen es respecto a cuáles son los lugares apropiados para instalar los DPS, hablando ya de una instalación industrial, por ejemplo. Eso nos pregunta. Bueno, para una instalación industrial, lo principal es en el tablero principal, en la cometida, ¿no? Tenemos la cometida, puede ser que esta instalación tenga un transformador propio. Entonces, aguas abajo del transformador tenemos el medidor, obviamente, a través de unos CTs, PTs, y tenemos el breaker de distribución para toda la planta. Entonces, en ese dispositivo, en ese breaker, tendría que colocar yo un DPS como primer nivel. Y bueno, si tengo a 20, 30 metros otros tableros de subdistribución hacia otras cargas, pueden ser iluminación, motores, tomacorrientes,
colocar también dispositivos en un segundo nivel, o en una categoría B, o en una clase 2, dependiendo la norma de referencia. Y si tengo cargas críticas, en este caso un variador de frecuencia, digamos, en una instalación industrial, que el variador de frecuencia me cuesta $30,000 como equipo solamente, entonces tendré que instalar un tercer nivel al lado de ese variador de frecuencia. Entonces, prácticamente es la recomendación general, poder ver las distancias, los niveles. Es lo más recomendable, obviamente, colocar en los 3 niveles de protección, pero si por alguna razón no se tienen cargas de tercer nivel que sean muy, pero muy críticas, muy caras o muy sensibles, pueden dejarse en 2 niveles, ¿no? Una clase 1, clase 2. Pero si hay equipamiento caro, lo más recomendable sería sacar los 3 niveles. Súper, Ariel, queda muy claro. Incluso se has respondido a alguna otra pregunta que nos hacían, si se deberían colocar una cantidad fija o era en base al requerimiento. Y nos comentas de que es en función a lo que se quiera proteger y a los equipos sensibles que tengamos, ¿no? Correcto. Bueno, otra consulta que nos hacen es si existe alguna diferencia entre la selección de los equipos, ¿no? Los DPS según la norma IEC, la IEEE, si hay una diferencia entre esa selección. Por lo general, las normas tienen correlación una con otra. Hay bastante grado de similitud. Tal vez las diferencias puntuales serían, por lo menos en IEC, no he visto que mencionen mucho el tema de tensión residual, o salvo que las fichas que he podido revisar no hacen mención de eso. Sí hablan del valor de tensión en el que van a trabajar, hablan del valor de tensión nominal al que deben conectarse, hablan de la corriente pico máxima, etcétera, pero no te hablan de la tensión residual que van a dejar pasar. Y si lo hacen, y si alguno de estos equipos en norma IEC menciona el valor de tensión residual, no colocan un valor exacto, colocan, por así decirlo, tensión residual menor o igual a 2 kb, pero tú no sabes si es 2 kb exacto, si es 1.5, si es 1 kb, mientras que los dispositivos dimensionados en norma IEEE, o los que en nuestro caso son los supresores del fabricante Santaimer, te hacen referencia exacta del valor de tensión residual. Entonces tú tienes para una onda de 20,000 tanto el valor residual, para una onda, para un voltaje de 6,000 tienes tanto en valor residual. Entonces, prácticamente es la diferencia. Son muy similares, tienen el mismo propósito, pero creo que en el tema expuesto he mostrado algunos ejemplos de la diferencia entre uno y otro. A nivel de normativa, estimado Javier, se parecen con esas pequeñas diferencias que te menciono. Perfecto, Ariel. Otra consulta que nos hacen es respecto a cómo se interpreta, por ejemplo, un limitador de tensión tipo 1+2. Ya. Por ejemplo, en este caso, el descargador, en este caso, estos son más dispositivos descargadores, tendría que cumplir con la condición para que pueda ser instalado en clase 1 y en clase 2. O sea, es decir, este dispositivo se ha probado con un generador de onda 10350 para clase 1 o tipo 1, ¿no? Pero también se ha probado para un generador de onda clase 2 o tipo 2 de 820 microsegundos. O sea, no sé si me dejo entender, pero ese dispositivo está probado tanto para ser funcional como en clase 1 como en clase 2, porque ha sido probado en esos dos generadores de onda. Perfecto, Ariel. Nos queda claro. Otra consulta que nos hacen, por ejemplo, es si cuando instalamos los DPS en cascada, si pueden estar todos en un mismo tablero o es necesario tenerlos distribuidos en otros tableros de distribución. Muy buena pregunta. Eso ya siempre nos suelen consultar. Supongamos en un tablero, en una instalación industrial, es más común en este caso, en un solo tablero no suelo tener parte de potencia solamente. Podemos tener en un solo gabinete parte de potencia y parte de control. Entonces, no quiere decir que yo le pongo un supresor o un descargador a la parte de potencia y listo, me olvido de la parte de control. Lo más correcto sería colocar un DPS en la parte de potencia y si está dentro del mismo tablero, otro DPS en la parte de control, ya puede ser en 24, 48, etc.
Entonces, en realidad no hay limitante de colocar un solo dispositivo para ese conjunto de cargas. Primero, diferencia si hay potencia, control, y segundo, la criticidad. Puede ser que dentro de ese tablero de potencia esté distribuyendo 10 cargas, pero hay una carga dentro de ese mismo tablero que sea una carga crítica, entonces yo puedo colocarle dentro de ese mismo tablero otro DPS. Entonces, en realidad no hay limitante, hay que solamente observar el grado de criticidad de cargas, ¿no? Perfecto, Ariel. Muchas gracias. Hay otra consulta que nos hacen, es respecto a, por ejemplo, el retorno por tierra. ¿Un DPS actuaría ante ese evento de un retorno por tierra? Sí, de hecho, me hiciste recuerdo a la consulta que ayer tal vez quedó pendiente. Ramiro decía que no quería responderla para dejar la expectativa para hoy. ¿Qué pasa? Al tener una instalación industrial, vas a disculpar, voy a retomar la pregunta de ayer, donde nos consultaban, ¿qué pasa si una empresa cumple con toda la normativa? Tiene el pararrayo, tiene el sistema de puesta a tierra, y el vecino no tiene nada, o sea, el vecino también es una planta o hay una torre de telecomunicación bastante elevada, pero no tiene nada de eso, no tiene pararrayo, no tiene tierra. Entonces, cae el impacto al lado, yo por alguna razón, puede ser por acoplamiento inductivo, voy a tener ese ingreso de sobreenergía a mi instalación a través de los cables, o puede ser que sea un retorno por tierra. Al yo tener los tres niveles de los DPS instalados, me van a garantizar, obviamente, que esa sobreenergía que está ingresando se va a disipar. En el caso de los supresores de la marca Sandheimer, esto es más garantizado porque hemos tenido experiencias con este fabricante, tenemos los resultados, entonces puedo asegurar al 100% que esto va a ocurrir. Entonces, estamos respondiendo dos preguntas. La de ayer, ¿qué pasa si yo cumplo con todo, pero el vecino no? Prácticamente los DPS me van a garantizar que por más que al vecino le caiga un evento, yo no voy a tener ningún problema en la planta. Y creo que responde la misma pregunta, ¿no? Que cualquier retorno por tierra, los DPS van a poder obviamente absorberlos. Correcto, Ariel. Nuevamente, gracias. Otra consulta que nos ha llegado es respecto a las antenas de telecomunicación, ¿no? Nos preguntan si instalando los DPS podemos evitar que se quemen equipos que están cerca a estas antenas. Es correcto. En todo caso, lo que sí hay que respetar son los niveles. Mucha gente cree que instalando solo un equipo cerca de su carga crítica están protegidos. Nos ha ocurrido acá en la ciudad de Cochabamba, en la zona del trópico, en Chapare prácticamente, donde el nivel de tormenta es bastante elevado y son muchos días, que si tú para una antena, por ejemplo, de telecomunicación, instalas solamente la protección al lado de, no sé, del receptor, del transmisor, pero no instalas un DPS de donde este equipo está recibiendo la energía, lo más probable es que se te queme el equipo y también pueda quemarse el DPS. Entonces, lo correcto es respetar la protección en cascada. Tendré que tener un DPS en la cometida, ¿no?, de esa pequeña torre de telecomunicación, en el tablero principal. Hay que tener otro DPS en el subtablero que está distribuyendo, si es el caso, si es que hay un tablero intermedio que está distribuyendo la energía a los circuitos, y tendré que tener otro DPS ya en nivel en el equipo de telecomunicación que quiero. Eso obviamente es lo que se debe respetar, los niveles, y obviamente muy complementarios si esa antena tiene aterramiento, ¿no? Está de forma correcta aterrada a una malla. Perfecto, Ariel. Mira, ¿te parece si hacemos unas, hay todavía varias preguntas, pero ¿qué tal si respondemos unas 3 preguntas más? ¿Está bien? Está bien, Javier, no hay problema. Dale. Entonces, una que es un 3 en 1, que las he juntado ahí en función del chat, nos preguntaban sobre el tiempo de vida de los supresores, una, luego cada cuánto tiempo hay que hacerle mantenimiento y el tema de la dependencia de la tierra. Esas 3 preguntas, por favor, en uno y bueno, después seguimos un poco más. Ya, perfecto. En cuanto al tiempo de vida, en el formato descargador, por lo general, los dispositivos tienen unos señalizadores de vida.
están en color verde cuando obviamente están funcionales y en color rojo cuando han salido de servicio. Y su salida de servicio puede deberse a que realmente han actuado ante un efecto transitorio, ante una sobretensión, pero el valor ha sido tan elevado que prácticamente ha terminado dañando también el varistor, entonces se coloca en color rojo y prácticamente salió de vida. Esto puede tranquilamente ocurrir en un periodo prolongado, o sea, podemos asumir que hay transitorios en la instalación, como que también hay otros que no están afectando mucho el sistema, y en este caso, tal vez un tiempo prudente para estos equipos sea más o menos unos 5 a 10 años en el formato descargador. En el formato supresor del fabricante Sannheimer, hay una condición especial. Por un lado, la visualización de si el equipo está funcionando o no es a través de los LEDs. Uno puede ver si el LED está prendido, obviamente está funcionando. El LED se apagó, entonces hay algún problema. Pero por otro lado, este fabricante te ofrece 20 años de garantía, 15 años de garantía o 25 años de garantía, dependiendo del modelo, contra todo evento eléctrico. Obviamente un buen diseño, etcétera, no va a hacer que uno tenga que reclamar la garantía, ¿no? Si yo instalo 3 niveles, imposible que algo así pase, pero si solo instalo un equipo, algo va a pasar, será sujeto de evaluación. Pero lo menciono porque el tiempo promedio de estos equipos entonces estaría por ahí unos 15 años aproximadamente como tiempo mínimo de tiempo de vida, ¿no? Ahora, en cuanto respecta al mantenimiento, bueno, el mantenimiento creo que está respondido con el tema de visualizar o no si el equipo todavía está activo, si el señalizador está en verde, en rojo o el LED está encendido, apagado. Y no sé si había alguna duda más, Javier. Era sobre la tierra, la dependencia de la tierra. Ah, ya, perfecto. Bueno, en el caso de los descargadores, sí o sí, o sea, ese elemento no me sirve de nada si yo un DPS formato descargador lo instalo y no tengo tierra. Prácticamente sería una instalación insulsa. El formato descargador a tierra, 100% requerimiento el sistema de puesta a tierra. En el caso del DPS tipo supresor, no es que nosotros afirmamos que no deba haber tierra, debe haber tierra. Toda instalación eléctrica que esté de forma correcta tiene que tener un sistema de puesta a tierra. Pero en caso de que no haya, el equipo, por el arreglo que tiene de varistores, por las tecnologías que tiene incluidas, una resina de disipación térmica, un fusible térmico, etcétera, van a poder absorber esa sobreenergía en un 80% y un 20% van a necesitar derivarlo. Entonces, si en caso no hay tierra, podría ser alguna masa, tal vez alguna estructura que se tenga dentro de la instalación, pero lo más recomendable siempre va a ser que tengan tierra. Esa sería la respuesta, Javier. Oh, perfecto, Ariel. Otra consulta de las últimas dos que tenemos es si se necesita colocar equipos aguas arriba, por decir, de lo que son los DPS. Sí, correcto. En realidad, los fabricantes recomiendan, en el caso de los descargadores, hay afiches completos en los que, dependiendo del modelo, te recomiendan en algunos casos usar fusibles y en otros casos te recomiendan utilizar un interruptor termomagnético. Esto para proteger a los equipos principalmente contra efectos de cortocircuito, ¿ya? Porque un cortocircuito podría quemar el DPS y no así el transitorio, ¿no? Es el cortocircuito el que puede quemarlo. Entonces, para el formato de descargador hay la recomendación. En el caso del supresor también se recomienda poder usar un interruptor termomagnético por dos efectos. Por un lado está el tema de que tal vez en algún momento necesite hacer algún mantenimiento, entonces al desactivar el termomagnético puedo hacer algún trabajo con el supresor, por cortocircuito también, pero de todas formas el fabricante también nos permite poder conectarlo directamente al equipo que yo voy a proteger sin un dispositivo intermedio. Esto con efecto de poder acortar, de poder recortar los cables, mientras más cortos yo los tenga, va a tener un mejor resultado, un mejor desempeño el DPS tipo supresor. Entonces,
sí se puede conectar, pero en algún caso que yo necesite sacarle el 100% de efectividad, lo coloco directo con la menor longitud de cable posible. Perfecto, Ariel. Y la última pregunta que hemos seleccionado, esta está interesante, nos dice, si tengo una sala de transformadores en el interior de un edificio, ¿es necesaria la instalación de DPS? Una sala de transformadores. Sí, en el interior de un edificio, digamos, ¿no? Esa es la Ah, pregunta. ya, perfecto. Bueno, en realidad, toda instalación, por lo que nosotros podemos apreciar por la bibliografía que hay de este tema, toda instalación eléctrica debería tener la instalación de DPS, incluso en el domicilio, porque nosotros no estamos seguros de cuándo un evento atmosférico pueda caer, pueda repercutir en el daño. No estamos seguros, no sabemos de ciencia cierta cuándo una red de distribución va a fallar, de repente ELFEC, de repente de La Paz, CETAR, etcétera, comete un error o hay alguna anomalía en la red y eso va a meter una sobreenergía considerable a la instalación. Entonces, como no sabemos cuándo va a pasar alguno de estos eventos, toda instalación eléctrica debería tener DPS. Ahora, en este caso, el edificio, que puede tener un conjunto de transformadores al interior, muy recomendable, porque puede ser que haya alguno de los transformadores que tenga una falla a tierra, por así decirlo, entonces puedo generar una sobreenergía que va a ser derivada a tierra y esa puede tener retorno hacia los otros transformadores o a los tableros de esos transformadores que me pueda generar daño en el edificio. Entonces, en el edificio, bastante correcto la afirmación de decir que tengo que tener DPS en el primer nivel, que sería tal vez en el sótano, no sé dónde está el tablero de distribución, y hacia lo largo del edificio. O sea, yo voy subiendo, no sé, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto piso, hasta llegar prácticamente a la terraza, ¿no? Donde voy a ir mitigando en los distintos niveles cualquier sobreenergía. Correcto, Ariel. Bueno, esas han sido las consultas que hemos seleccionado, estimado Ariel. Por una parte, hay muchas felicitaciones sobre la presentación. Igualmente agradecerte por la presencia, por la predisposición, por la buena presentación que nos has realizado. Y no sé si tienes algunos comentarios finales, tal vez ya cerrando la sesión del día. Ya, Javier, muchas gracias. En realidad, solamente agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para estar presentes en esta sesión virtual. Damos gracias de que tenemos los medios para poder seguir aprendiendo, para poder seguir transmitiendo los pocos conocimientos que adquirimos, las recomendaciones que los fabricantes nos dan para poder hacer instalaciones eléctricas correctas. Este temario se ha pensado en función de las recomendaciones que en el anterior ciclo nos han pedido, muchos pedían el diseño de pararrayos, de puesta a tierra, de protecciones, etcétera. Entonces estamos queriendo cubrir lo que también nuestros clientes, nuestros amigos, nuestros participantes nos solicitan. Yo agradecer la presencia de todos, será hasta otra oportunidad y cualquier consulta, duda, tienen también el correo ahí en la presentación para poderlos colaborar en el momento que gusten. Ya cuando regresemos a oficinas vamos a seguir asesorando a nuestros clientes en proyectos, en dudas, consultas que pueda haber. Muchas gracias, Javier, y un saludo a todas las personas que están. Gracias, Ariel. Bueno, estimados participantes, de ese modo hemos dado finalización a la sesión del día. Ya ahí en el chat se ha ido colocando lo que es el link con la encuesta, ¿no? Como les decíamos, llenar la encuesta les va a direccionar directamente a otro link donde van a poder descargar esta presentación, aparte que van a registrar su asistencia, ¿no? Para el día de hoy. Y nada, agradecerles por toda la participación que han tenido. Si alguna pregunta ha quedado ahí sueltita, seguramente la vamos a responder. Internamente les vamos a hacer llegar en el registro que ustedes hagan esas respuestas. Y invitarles nuevamente para el día de mañana, ¿no? El día de hoy hemos cerrado con esta temática de lo que son las sobretensiones y las protecciones externas e internas, y mañana abrimos un nuevo tema que